Saludamos a esta hora a la doctora Ángela María Buitrago, exministra de Justicia de la Nación. Doctora Buitrago, muchas gracias por darnos unos minutos. Buenos días. Luis Carlos, buenos días, ¿cómo están? Me encanta verla. Está haciendo mucho frío por lo que veo, ¿ah? Está haciendo mucho frío. Sí, ¿está en Bogotá? ¿Dónde está? No, señor. En algún No, lugar del mundo, como decía alguien muy famoso. no, perfecto, perfecto, me parece muy bien. Yo estoy ahorita en Los Ángeles y está haciendo mucho Qué calor. rico. Ah, qué rico. Eso está No, bien. terrible. Estoy en las manifestaciones y en las protestas, doctora Ángela María. Ah, estás de trabajo. Yo pensé Sí, que estabas señora. de vacaciones. Doctora Buitrago, le agradezco mucho por estar acá y por estar en el programa. No, Luis Carlos, un gusto verte otra vez. Como exministra, como colombiana, quiero que me diga cómo se siente hoy frente a todo lo que estamos viviendo. Bueno, yo creo que el momento es un momento muy fuerte eh, en este espacio y sobre todo con el atentado tan repudiable contra el candidato Miguel Uribe. Creo que es importante retornar a lo central y a lo fundamental en Colombia. Creo que esto también es un campanazo muy importante para tomar acciones inmediatas frente a circunstancias que generan una incertidumbre y un caos muy grande en Colombia. El atentado que sufrió el candidato Miguel Uribe, pues muestra también el grado de degradación y de violencia que tiene la sociedad colombiana. Yo creo que esto no es atribuible a X, Y o Z causas, sino también a la situación y a la circunstancia que está viviendo Colombia. Creo que independientemente de lo que se ha sabido, el atentar contra una persona pero más en las condiciones que se cuentan, pues demuestra realmente un estado muy complejo de una sociedad colombiana que ha vivido la violencia tantos años. Yo creo que esto lo que está mostrando también es la falta de control social, la falta de estabilidad en los núcleos familiares, la falta de formación en valores, en virtudes, y desde este punto de vista también, digamos, que sea quien sea, por dinero matar a una persona, a un joven, que realmente es Miguel Uribe, significa también poner el dedo en la llaga de lo que está pasando en la sociedad colombiana. Doctora Buitrago, y es una gran reflexión la que usted hace, además comparto muchos puntos. Dice usted la necesidad de acciones inmediatas para detener el caos. ¿Qué acciones inmediatas son las necesarias para detener ese caos hacia donde estamos yendo? Bueno, yo creo que hay que empezar a entender también que el compromiso de una sociedad parte del núcleo social. Y cuando tenemos personas o situaciones y microgrupos que también hacen criminalidad y que de una u otra manera no solamente utilizan los menores, sino que cooptan los menores para generar toda esta violencia, pues tenemos que poner el dedo allí, ¿no? En la educación, en la formación, en la exigibilidad también de las familias. Creo que aquí tenemos que compartir dos obligaciones, una el Estado, otra la familia, y desde ese punto de vista yo vengo diciendo hace mucho tiempo que el tema de la criminalidad de los menores es un asunto vital, es un asunto en donde estamos viendo no solamente cómo se degrada el conflicto, cómo se genera una serie de utilización de personas que todavía no han llegado a la adolescencia y muchos incluso son niños dentro de la definición de Beijing, que lo que nos permite ver es que Colombia va a seguir en una ruta de violencia imparable si no se ponen condiciones claras para esto. Doctora Ángela María, como exministra de Justicia, eh, este atentado trae a valor presente la conversación de cómo se tiene que castigar a los delincuentes menores de edad, ¿no? Aquellos que cometen delitos, o en este caso un intento de asesinato, un intento de magnicidio.
deberían subirle las penas, debería, y mientras usted hablaba se me ocurría algo que está pasando en Estados Unidos cuando hay utilización de armas o asesinato de personas por parte de menores de edad. Las familias se convierten en corresponsables y eso acaba de ocurrir en Estados Unidos, en algunos estados. ¿Cómo se tiene que enfrentar jurídicamente, judicialmente esto? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, yo creo que es importante decir que Colombia ha avanzado en este tema muchísimo con la ley 1098. Incluso se había presentado un proyecto en marzo de este año con el Consejo Superior de la Judicatura, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con el Ministerio de Justicia, entendiendo también que Colombia ha optado por un modelo de justicia restaurativa y justicia terapéutica en los menores. Y esto significa entender también las condiciones en las que viven los menores. Muchos de ellos, lo he dicho siempre, abandonados por sus padres, dedicados, incluso expulsados de sus casas, violentados, personas que han sufrido violencia intrafamiliar permanente, pero también con entornos de violencia que les enseñan la violencia. Un niño aprende lo que ve, un niño aprende lo que vive. Y cuando nosotros vemos esos elementos y vemos que todos los entornos de muchas de estas poblaciones son violentos, aprenden la violencia. Y aquí no es muy difícil decir con Schultz, un sociólogo muy importante, y es que nosotros aprendemos todo como si fueran las recetas de, hablando analógicamente de cocina, por ejemplo. ¿Cómo se hace o cómo se realiza un comportamiento en sociedad como yo lo vi hacer de mis abuelos, de mis tíos, de mis padres? Y aquí estamos viendo cómo muchos de estos niños hacen parte también de organizaciones que tradicionalmente se han dedicado al crimen. Incluso hemos encontrado bandas de mamá, papá, hijos, tíos y abuelos. Y esto significa decidir que entonces al niño también se le han dañado sus derechos desde el principio, se le han conculcado. Por esa razón es tan importante entender que la justicia restaurativa tiene tres virtudes en mi criterio y es una justicia que ya ha adoptado la Constitución del 91. Enseñarle al niño a aceptar y a responder por sus acciones. Dos, que sea consciente del daño que causa. Tres, que busque reparar la víctima. Cuatro, que también se mide cuáles son los problemas que tiene en su desarrollo social. Y esto significa ser corresponsable de la familia. Esto se hace muy temprano en Colombia, se hace desde el 2004 cuando se propone la ley y en el 2006 queda estructurado. Pero la corresponsabilidad aquí no existe. La corresponsabilidad es un tema de subamos penas, metamos cárcel perpetua, trabajemos sobre elementos de cárcel o condenas altas. Y yo creo que el punitivismo ya llegó a un tope en Colombia. Y el punitivismo significa que la cárcel por cárcel no es tampoco un mecanismo adecuado. Y estamos trabajando con muchachos incluso menores de 18 años que podrían tener opciones y también hemos visto cómo el programa de esta justicia restaurativa ha funcionado para que personas que sí faltaron, violentaron y que nadie va a discutir que esta clase de delitos son delitos graves, signifiquen también trabajar en torno a eso. Y dos, lo que tiene Estados Unidos también y lo que tiene Inglaterra, y es mirar si el muchacho tiene la suficiente madurez para entender y comprender y no determinar por edades la madurez, sino desde el punto de vista psicológico. El cuadro que escogió Colombia es restaurativo terapéutico, sancionatorio no punitivo, es decir, yo le impongo una sanción a ese menor, pero lo hago responsable a él también y él busca la forma de restaurar a la víctima. En estos casos es muy complejo porque aquí se vuelve a alborotar el punitismo desde el hecho mismo. Y esto significa proponer reformas que a lo único que apuntan es a una sanción mayor, pero a no ver la causa. Sí, dime, Luis Carlos. Quería preguntarle también sobre otro de los debates a partir de esto, es sobre el tono político, sobre el tono de las declaraciones del presidente Gustavo Petro principalmente.
Y usted que hizo parte de esa administración, ¿cómo siente el tono del presidente? Ya habiendo sido parte, ya tomándose unos cuantos tintos, unos cuantos cafés en las reflexiones de las mañanas, usted dice, caramba, están hablando de esto de la administración, acá va a pasar esto. ¿Usted qué siente hoy? Luis Carlos, yo creo que si lo miras a nivel mundial, el Sí, tono de las conversaciones en las diferentes sociedades se ha vuelto un tono de agresión. sí, Y esto sin hablar de partidos y sin hablar de grupos políticos. Colombia es uno de esos países. Pero independientemente, usted lo ve en España, usted lo ve en Argentina, usted lo ve en todas partes del mundo. Y esto significa decir que la descalificación, la agresión, generan respuestas inadecuadas, por lo menos, de parte de otros grupos. Pero aquí el problema es que todos los grupos son violentos. Y todos los grupos son violentos y agresivos en torno a sus posiciones y sus ideas. Aquí no hay escucha, aquí no hay el diálogo, aquí no hay el concepto de cómo escuchar al otro y cómo entender al otro. Y creo que esto también significa decir que la polarización ha sido tan fuerte que ha llevado a que la descalificación y la agresión sea un mecanismo de utilización política, y estoy hablando de los grupos en particular, de todos, que no puede llegar. Miren que hoy, después del atentado de Miguel Uribe, todos son conscientes de esa polarización, todos piden que se baje el discurso, todos piden que se baje la agresión. Pero también puedo decir algo, y lo digo desde la experiencia y el conocimiento de lo que fue y de lo que hoy soy, y sí, sigo siendo en sociedad. Y es que llega un momento en que también hay cosas que irritan las participaciones frente a decisiones o frente a actitudes. Y esto sirve para todo el mundo. Sirve para todo el mundo en el sentido de que si usted viene tranquilo, calmado, generando una serie de posiciones y posteriormente todo, absolutamente todo, tiene un contra porque es quien es, pues significa también que hay momentos de exacerbación. Pero yo sí estoy de parte de algo, y sí. es que no haya violencia, ni en lo verbal, ni en lo político, ni en lo social. Y creo que esto lo que hace también es incidir en comportamientos de personas que puedan seguir uno u otro grupo. Sí. Porque usted lo puede decir con un sentido, pero la gente lo toma desde otro sentido. Y las redes sociales son el mejor ejemplo, por eso yo nunca ando en redes sociales. Y hace bien, y hace bien. Pero, exministra, y respeto mucho su respuesta, pero me llama precisamente la atención una cosa, y ese modo de pregunta. Eh, Ni en Europa, ni en Estados Unidos, siendo el presidente Donald Trump un hombre supremamente volátil, agresivo, eh, ha tratado de HPs a sus enemigos políticos o a sus contradictores políticos. No ha ondeado una bandera de muerte detrás de él. No ha calificado a la prensa como mafiosos. Sí se burla, sí les dice cosas. Yo llevo cubriendo Estados Unidos más de 22 años. En Europa tampoco. De pronto, ni siquiera la gente de Vox habla así sobre la oposición, siendo el partido de ultraderecha. Y usted lo pone en el marco internacional, es una contrarrespuesta. ¿Usted no cree que el presidente Petro, en su responsabilidad de un país tan violento como Colombia, no debería bajarle el tono? Yo vuelvo e insisto, Luis Carlos, creo que el tono lo debe bajar todo el mundo. Y creo Pero es que el presidente, bajarlo, digamos, claro, claro, máxima pero, responsabilidad. claro, pero estamos de acuerdo, máxima responsabilidad, pero responsabilidad con todos. ¿Por qué? Claro, Porque el tema es, vuelvo al ejemplo de los niños. Lo que estamos viendo es que la forma de ejercer política entonces en Colombia es a los gritos, a los insultos, a las controversias personales. Y yo le voy a decir una cosa que a mí me impactó mucho y se lo digo
como ministra el primer día o el segundo día de mi cargo, y es cuando alguien en el Congreso le ataca al presidente de la República sin ni siquiera respetar, digamos, y ese es un tema, porque ahí va de lado y lado, y le dice categóricamente, lo llama por el nombre y lo insulta. Y sin embargo, él se mantuvo en el recinto. Yo hasta ahí no había visto ninguna acción, digamos, de violencia o de actitud de descalificación del presidente hacia los otros grupos. Pero sobre esa base yo decía, aquí tenemos un problema y es, aquí no hay respeto por absolutamente nadie. Aquí no hay respeto de ningún lado. Y sobre esos elementos, yo siempre he sido una persona que he respetado a la gente. He sido una persona que he tratado de trabajar en el diálogo y en el consenso, pero también en la discusión franca, sin necesidad de utilizar ni epítetos, ni calificaciones, ni descalificaciones. Y esto significa una visión mía que va siempre enmarcada en los caminos jurídicos para las acciones. Aquí se le ha perdido el tema particular a la credibilidad en las vías pacíficas. Y desde ese punto de vista también hay cosas que aumentan, y vuelvo a hablar en genérico, la posición de las personas que utilizan la violencia. Los vítores, los aplausos, el acompañamiento a esa violencia también significa la posibilidad de que se esté perdiendo la noción de qué es realmente lo que debe servirle a Colombia y lo que no. Sí. Y desde allí, entonces, para mí el tema de la reflexión es en general. Sí, pero a mí me genera mucha inquietud el hecho de que no exista el reconocimiento de que es el presidente de la República. El presidente de la República no puede tener bodegas encargadas de insultar a periodistas como quien habla. O sea, a mí no me lo están contando, exministra. Yo lo sufro. Hay personajes dentro, pagos del gobierno, encargados de insultarme y de insultar a mis colegas diariamente, pagados por los impuestos de los colombianos. Y eso es violencia, genera violencia. El no reconocer por parte de todos los colombianos que el presidente tiene una responsabilidad ulterior en el manejo del tono y ponerlo como víctima, yo no creo que le haga mucho beneficio al país. El presidente es el hombre más poderoso del país. Claro, pero además te puedo decir algo. Yo creo que la forma en que tú puedes transmitir lo que tú quieres no necesita tampoco ni violencia ni agresión. Primero, desde ese punto de vista, no sabía lo que me estás contando, no tengo ni idea. Si tú lo dices... Es porque no tienes redes. Ahora sí entiendes por qué no tengo redes, porque es parte de mi vida. Sí. Pero lo que yo sí quiero decir, y aquí es una reflexión en beneficio del país, yo creo que el tema escala y escala de manera tan fuerte que incluso el poder y la ascendencia puede generar consecuencias, y por eso decía yo, puede que la persona que tenga el poder no quiera causar lo que está causando, pero la ascendencia en muchas personas es tan grave que incluso se toman por mano propia las acciones. Claro. Y esto es donde viene la dimensión del, digamos, de la autoridad, de la legitimidad, lo que dice Hannah Arendt, de cuál es la condición que tiene el sujeto que genera una determinada afirmación o arenga. Esto yo, Luis Carlos, lo quiero decir en términos genéricos por dos razones. Porque yo no quiero que esto se tome de manera personal, sino que es la realidad de Colombia. Y también lo vimos en otros periodos, y también lo vimos con otros presidentes. Entonces, yo lo que quiero decir es, yo sí lo viví con otro presidente y lo viví de manera muy fuerte. Cuando todo el gobierno entró a descalificar y hablar de una juez y de una fiscal, en arenga pública, si bien es cierto no con epítetos de grosería,
sí con epítetos de descalificación muy fuertes. Y cómo trataron a la juez y cómo la juez tuvo que salir del país. Entonces, Luis Carlos, esto es un tema recurrente en Colombia. Sí. Déjeme moverla a otro tema, y es el caso Benedetti, el caso de su salida del gobierno, el caso de las acusaciones del propio Benedetti. ¿Cómo termina esto? ¿Cómo se siente usted después de todo esto? A ver, mira, Luis Carlos, yo me siento bien, me siento tranquila porque no solamente esos casi 11 meses que estuve en el ministerio lo hice con la mejor actitud, con el mejor compromiso, pero también con la mayor felicidad. Para mí, trabajar en esas áreas es un compromiso de vida, no del cargo. Eso significa hablar de cárceles, hablar de proyectos de ley, hablar de política pública, hablar de todo lo que... Y mientras pude hacerlo, como lo hice durante el primer semestre y el primer mes de este año, de manera autónoma, tratando de acertar en lo jurídico, mirando cada uno de los puntos, tratando de ayudar a la gente y de aplicar tres de los vértices que son importantísimos en el proyecto nacional, y es humanización, dignidad y acceso a la justicia. Digamos que yo me siento bien, me siento tranquila y me siento contenta. Dos, el tema de las diferentes personas que incidieron con sus comportamientos es un tema que yo conté en el momento de mi salida y que tiene que ver con acciones que yo creo que un ministerio y un ministro no tiene por qué soportar, en el sentido de imposición de personas dentro del staff de confianza de un ministerio, porque al fin y al cabo el jefe del ministerio es el ministro. Dos, pero independientemente de eso, cuando se van dando hechos que van riñendo permanentemente con la legalidad, y dos, con la necesidad de entender cómo se debe hacer las cosas, desde el marco de las cárceles, desde el marco del manejo de restricciones de productos que tienen control, etcétera, etcétera, significa también decir que hay momentos en que te llevan a tomar decisiones que eventualmente, si tú me dices, ¿tú te hubieras querido retirar del ministerio? No. ¿Por qué? Porque el ministerio estaba trabajando muy bien, la gente estaba contenta. O sea, usted no se arrepiente de haber hecho parte de la administración. No me arrepiento y no me arrepiento ni me arrepentiría nunca, porque cuando yo entré siendo apolítica, sin partido y no conociendo al presidente Gustavo Petro, claro, lo volvería a hacer porque estoy de acuerdo con muchos pilares del proyecto de humanización, dignidad y acceso a la justicia. La articulación con Cortes fue fabulosa, se trabajó muchísimo en este aspecto con Fiscalía, con Medicina Legal, con muchas entidades. Pero lo que sí te quiero decir es, a veces los periodistas ponen palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo conté un hecho, pero no he dicho muchas de las cosas que han dicho en prensa. Sí. Para eso me remito a las denuncias presentadas y cómo cada uno de los hechos tiene un autor y una persona que definitivamente estuvo tratando de presionar para lograr lo que últimamente se logró. Fíjate que el Ministerio de Justicia ya está hoy lamentablemente sin un director de drogas que para mí era una persona técnica, buena, que efectivamente llega por hoja de vida. Dos, hay una cantidad de cosas que sucedieron dentro del Ministerio de Justicia después de mi salida, y espero y aspiro que todas las personas pues que efectivamente conocen estos hechos también no hayan sido objeto de retaliación o represalias. Pues doctora Ángela María Buitrago, exministra de Justicia, gracias por darnos unos minutos aquí en nuestro programa. Es usted muy amable, muy gentil. No, Luis Carlos, como siempre, un gusto y un abrazo desde la distancia. Igualmente, muchísimas gracias. La doctora Ángela María Buitrago, exministra de Justicia, acá en Vélez por la Mañana de B12, la radio digital 100% independiente. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la Mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.